Buenos días, queridos hermanos. Un placer estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Esta es una semana muy especial, la que Dios nos ha permitido vivir. Hoy tenemos el privilegio de poder estar en su santa casa, poder ver a nuestros hermanos y poder vernos por medio de este canal. Y es una bendición de parte de Dios que nosotros podamos proclamar su palabra. Es un privilegio que el Señor pueda usarnos para de una u otra manera compartir con ustedes lo que el Señor quiere que nosotros compartamos, lo que quiere decirnos a ustedes y a mí. El título del mensaje de hoy: verdades y mentiras que debemos conocer los cristianos. Verdades y mentiras que debemos conocer los cristianos. Es el título. Y está basado en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Primera de Juan 4, 1 al 6. Antes de iniciar, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos vivir, gracias por estar con nosotros en todo tiempo y darnos la oportunidad de poder dirigirnos a nuestros hermanos para predicar tu palabra, para hablar de ti. Permite, Padre, que tu mensaje llegue a cada corazón, Padre, y de acuerdo a su necesidad, Padre, llegue una palabra de aliento. Usa tu siervo, Padre, purifica mis labios y permite, Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Como le dije, el título del mensaje: verdades y mentiras que debemos conocer los cristianos. Y vamos a ir al texto que hemos escogido para este mensaje. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué bellas palabras que nos trae este pasaje que encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, disculpa. Hoy en día se está viviendo en muchos grupos que se dicen ser cristianos la creencia universal de que todos los que invocan el nombre de Dios son hijos de Dios. Lo cierto es que muchas personas en el mundo invocan diariamente el nombre de Dios sin tener ninguna relación con el Señor. Aplicándolo al ámbito cristiano, muchos creyentes creen que todo lo que brilla es oro. Sin embargo, desde muchos siglos pasados, las Sagradas Escrituras ya nos advertían del peligro de mezclar lo verdadero con lo falso. Y es lo que hoy se está viviendo en muchos grupos que se dicen ser cristianos. Se mezcla lo verdadero con lo falso. Damos muchas oportunidades a lo falso para que se introduzca en nuestras iglesias, en todos los ámbitos de adoración. Cuando adoramos, muchas veces adoramos con música que no tiene que ver nada con la dignidad de Dios. Escogemos ritmos que no son creyentes, que no son cristianos. Así como dice el versículo, son del mundo. Alguna gente se justifican diciendo que toda la música es de Dios, que toda la música es divina. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios ha escogido la música para adorarle. Y podríamos decir que
el orden y la decencia en el culto son sinónimos de un buen adorador, de una persona que adora de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en muchos lugares nosotros no vemos ese orden ni esa decencia. Vemos mucho desorden. A mí me cuesta mucho cuando entro a la casa de Dios tener que levantarme para ir afuera porque alguien me está llamando, o porque quizás quiero ir a tomar agua, o porque quizás tengo alguna necesidad física. Me cuesta porque cuando llego a la casa de Dios no quiero levantarme de mi asiento, quiero quedarme en ese lugar quieta y reposadamente, adorando a mi Dios, porque pienso que si camino de vuelta por allí estoy siendo irreverente. Pero hoy día hay mucha gente que eso no le interesa. Entran a la iglesia de cualquier manera, al templo de cualquier manera. Algunos adoran hasta en el púlpito con gorra, con sombrero, y es una total irreverencia lo que estamos viendo muchas veces en los cultos que se llaman de adoración. Por eso es importante que nosotros podamos distinguir entre lo falso y lo verdadero, lo que se debe hacer y lo que no, lo que honra a Dios y lo que no honra al Señor, lo que nos enseña la palabra y lo que no nos enseña la palabra. Ya muchos siglos atrás, San Juan lo había anunciado en esta carta que nosotros encontramos aquí en Primera de Juan. Había hablado acerca de los peligros que significa tratar de mezclar lo correcto con lo incorrecto dentro de la adoración de Dios, lo verdadero con lo falso, lo digno y bueno que nos enseña la palabra de Dios, de aquello que dejamos de introducir en nuestros corazones y al corazón de la iglesia, sabiendo que hace daño y que acabará de una u otra manera de alejarnos de Dios. Algunos de nosotros nos acostumbramos a permitir, porque vivimos en un mundo moderno, nos excusamos bajo esa creencia. Estamos viviendo en un mundo moderno y por ende podemos permitir muchas cosas. No, la Biblia dice, la Biblia no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y Dios estableció un orden cuando nosotros le vamos a adorar. Y un orden en cuanto a la reverencia que como hijos de Dios nosotros debemos tener. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que encontramos en estas sabias palabras de advertencia que por medio del apóstol Juan llegan a nosotros hoy. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas que sobresalen dentro de este pasaje de Primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 6. En primer lugar, debemos buscar a Dios con sabiduría. Como creyentes, nosotros debemos saber que debemos buscar a Dios con sabiduría. Debemos ser sabios en nuestra creencia, en lo que nosotros hemos creído. Debemos ser sabios en el grupo denominacional o religioso que nosotros hemos escogido para honrar a Dios. ¿Sabe? Una de las cosas más importantes en la vida es preparar nuestra vida para la eternidad. Esa es una de las cosas más importantes que muchos de nosotros no le ponemos atención. Usted se prepara para una carrera, usted estudia, por ejemplo, 18 años, algunos mucho más, 20, 22, 24 años estudiando, algunos mucho más. Pero el estudio secular nos ayuda a ganarnos la vida mejor aquí en la tierra. Luego que morimos, ninguna de esas estudios seculares que nosotros hemos adquirido, ninguna de las habilidades que hemos adquirido para ganarnos la vida, nos van a servir en la eternidad. Sin embargo, muchas veces nosotros le prestamos más atención
a la secularidad que a nuestra relación espiritual con Dios, o a buscar una relación espiritual que nos prepare para una vida eterna, una vida que no se acaba, una vida que empieza tan pronto nosotros pasamos de esta vida a la otra vida. Esa vida muchas veces nosotros no le tomamos gran importancia. Y ahí que es una de las cosas que más importantes deben estar en nuestra vida, o que más importancia deben jugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque asegurarnos que hemos creído, asegurarnos si voy en el camino correcto hacia la eternidad, hace la diferencia entre vivir cerca de Dios o estar, o al final vivir lejos de Dios. Por eso es importante que nosotros pongamos especial atención en cuanto a cómo debemos prepararnos para la vida futura, para la vida eterna. Nos dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a cualquier espíritu. Hay mucha gente que cree a todo. Cree en la señora que está en la esquina y lee la mano. Cree en el señor que hace un juego con las barajas y les pronostica el futuro. Cree en la revelación de alguien que pasó por allí y de repente le dijo que tiene una revelación. Cree en todo, pero mire lo que nos dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. No seamos ingenuos. No estemos por allí llenando nuestras cabezas de mentiras, sino busquemos la palabra de Dios, la portadora de la verdad, y guiemos nuestro camino de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy hay una gran cantidad de grupos religiosos, grupos evangélicos, grupos de otras denominaciones que están ofreciendo la vida eterna y se está ofreciendo la parte espiritual para el hombre como se ofrece cualquier mercancía en un almacén. Pero nosotros como buenos creyentes, nosotros que hemos pedido y Dios nos ha dado su sabiduría, debemos saber distinguir qué es lo verdadero y qué es lo falso. ¿Dónde me dicen la verdad y dónde me dicen la mentira? ¿Dónde me engañan o me quieren engañar y dónde me quieren guiar con verdad? Ninguno de nosotros tenemos excusa para decirle al final de nuestra jornada a Dios que, bueno, lo que pasa es que alguien me engañó. No, porque la Biblia dice que somos sabios por naturaleza. Dios nos ha dado la habilidad de poder distinguir, y aparte de eso nos ha dado su santa palabra, la Biblia, que es la luz que marca el camino por donde nosotros debemos andar. Debemos buscar a Dios con sabiduría. No debemos dejarnos enredar por cualquier creencia, por buena que ésta parezca. Hay mucha gente que se va de nuestras iglesias a otras iglesias porque alguien le reveló un sueño, porque alguien le prometió algo, porque alguien le declaró algo, y dejan el camino correcto para irse por otro camino. Mire lo que nos dice en el Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 4, el versículo 6. Oseas, capítulo 4, el versículo 6. Nos dice la palabra del Señor con respecto a estar firmes en nuestro pensamiento, firmes en lo que hemos creído y no dejarnos enredar por las personas que muchas veces solamente quieren apartarnos del camino de Dios. Oseas capítulo 4, el versículo 6 nos dice: mi pueblo
fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de instruirnos bien. Tenemos la oportunidad de poder leer las Sagradas Escrituras, pedir la guía del Espíritu Santo para que nos marque el camino por donde nosotros debemos andar. No hay excusa para andar mal. No hay excusa para irnos por el camino equivocado, por el camino errado. Pues Dios tiene un camino abierto para cada uno de nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. Si nosotros amamos las Escrituras, las leemos, si nosotros realmente andamos como Dios quiere y nos indica por medio de Sagrada Escritura, no debe haber ningún problema en cuanto a nuestra preparación para una vida espiritual segura al lado de nuestro Salvador, al lado del Señor. La Biblia nos advierte que debemos prepararnos porque habrá falsos profetas. ¿Qué nos dice el pasaje que acabamos de leer? Ya están en el mundo, ya están con nosotros. ¿Saben? Satanás es astuto. Cuando la iglesia trata de crecer, trata de ganar muchas almas, trata de ir adelante, siempre envía sus mensajeros para desintegrar al cuerpo de Cristo. Y en algunas de las ocasiones el ataque no viene de fuera, de la gente que está en el mundo, sino de dentro. Porque Satanás es astuto para enredar y sacar de la verdad a los que son débiles, a los que no estudian la palabra, a los que no han tenido una verdadera relación con Dios. Si usted ora, si usted lee la palabra, usted se da cuenta si el grupo donde usted está es verdaderamente cristiano o no, si le guía hacia la vida eterna o no. Pero eso lo descubrimos nosotros cuando somos buenos lectores de la palabra, cuando estudiamos la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 1, aquí muy cerca de Primera de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos dice la Sagrada Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso está pasando en nuestras iglesias hoy. No se está predicando el evangelio completo, como dicen nuestros hermanos de la iglesia cuadrangular. Su lema es el evangelio completo. Muchas personas no están predicando el evangelio completo. Quieren honrar a Dios más algo adicional. Alguna gente dice que para salvarte tienes que creer en Jesús, pero traer tu diezmo y traer tu ofrenda. Eso no lo dice la Biblia. Otros dicen que para servir a Jesús, para tener vida eterna, tienes que aceptar al Señor Jesús, pero tienes que donar algo. Eso no lo dice. O tienes que hacer un pacto. No lo dice las Sagradas Escrituras. No. El único pacto que nosotros tenemos que hacer es con nuestro Señor Jesucristo, entregándole nuestra vida, aceptándole como nuestro Salvador, haciéndolo nuestro Dios. Pero sabe, hay mucha gente hoy día que quiere entregar su vida al Señor por medio de un pacto. Señor, si tú me das, Señor, si tú me haces. Eso es antibíblico, eso no es bíblico. Está lejos de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Algunas personas dirán, bueno, sí, en la Biblia habla de pacto, por supuesto. Mucha gente pactó con Dios, o Dios hizo pacto en algunas ocasiones con muchas personas. Pero eso no quiere decir que para salvarme
yo tengo que prometerle algo al Señor que de hecho no voy a cumplir, porque muchos de nosotros no hemos cumplido, no hemos podido cumplir ni siquiera uno de los 10 mandamientos certeramente. Por eso Jesús tuvo que venir a entregar su vida, porque era imposible por medio de la ley ser salvos. Y lo irreverente de muchas personas es que le hacen promesas al Señor que luego no pueden cumplir. La Biblia nos advierte que debemos prepararnos, porque habrá, como nos dice segunda de Juan capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía. Y miren, el apóstol dice encubiertamente, porque estas son personas que se meten en las iglesias. Son lobos que se meten en la iglesia disfrazados de ovejas para llevarse las ovejas que están en los templos, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En primer lugar, debemos buscar a Dios con sabiduría. Usted debe creer en Dios sabiamente, con los ojos bien abiertos. Usted no debe ir al altar ciegamente, ¿no? Usted debe ir con un espíritu abierto, sabiendo lo que está haciendo. Hay mucha gente que no acuden a nuestros templos, no acuden a nuestra iglesia porque tienen miedo que los líderes de la iglesia le laven el cerebro. Usted no debe dejarse lavar el cerebro para aceptar a Jesús como su Salvador. Libremente, en sus 5 sentidos, usted debe aceptar a Jesús como Salvador, porque Él es el único camino que nos va a llevar al cielo. No tiene que dejarse enredar por las muchas palabras del predicador que trata de convencerlo. No, usted libremente, en sus 5 sentidos, tomando una decisión sabia, debe venir a los pies de Cristo, sabiendo que usted le necesita porque usted es pecador. Hay mucha gente que siguen a un líder, se dejan enredar del líder, de las promesas del líder. Y cuando esto no sucede, regresan al mundo de donde habían venido. Blasfeman algunas veces contra Dios y se hacen más dura su servicio y cierran su corazón para Cristo. No, usted debe escudriñar atentamente la decisión que usted va a hacer. Y yo le quiero decir francamente, no hay una mejor decisión en nuestros 5 sentidos que darle nuestro corazón a Cristo, que darle nuestra vida a Jesús. Jesús transforma, Jesús cambia, Jesús modela la vida, Jesús nos da una vida mejor aquí en la tierra y nos asegura una vida eterna a su lado, lleno de gloria. En primer lugar, debemos buscar a Dios con sabiduría. En segundo lugar, como creyentes debemos tener cuidado con quienes nos relacionamos en la práctica de nuestra fe. Debemos tener cuidado con quienes nos relacionamos en la práctica de nuestra fe. Mire lo que nos dice los versículos 2 y 3 de Primera de Juan capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Como creyentes nosotros podemos identificar muy fácilmente qué grupos están relacionados con estos 2 versículos que acabamos de leer y que tenemos que evitar, y que son grupos crecientes en nuestros días, grupos que niegan a Jesús, grupos que
no aceptan a Jesús como Dios. Lo ponen a un lado. No es importante para ellos. La Biblia dice que debemos apartarnos de ellos. Y debemos sabiamente evitarlos. Porque no nos conducirá a nada bueno. Al contrario, nos asegurarán perdición eterna. El creyente debe practicar en su vida diaria los principios bíblicos en los cuales ha sido instruido. He allí la diferencia entre un cristiano bíblico que ha centrado su vida en la santa palabra de Dios y aquel que no es. Aquel que es carnal. El cristiano bíblico tiene principios y los practica. ¿Cuáles son estos principios? Voy a hacerle un recorrido breve de algunos de los principios que rigen la vida de un cristiano. En primer lugar, el cristiano tiene que tener integridad, debe ser íntegro. No debe engañar a nadie. No debe promover su fe como si fuera algo que tiene que vender en el mercado. No, nosotros debemos decirle a la gente que necesita a Jesús porque sin Jesús su vida está perdida. Esa es nuestra verdad. Uno de los principios principales del creyente es que debe ser íntegro. El creyente debe tener la capacidad de discernir por medio del Espíritu Santo lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Debemos tener la capacidad de poder distinguir si en el grupo de creyentes donde yo estoy es un grupo que verdaderamente vive la palabra de Dios. Debemos tener la capacidad de poder distinguir. Ese es un creyente íntegro. Se necesita mucha integridad hoy en nuestra sociedad, aún dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros no somos íntegros con nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y no actuamos con integridad. La Biblia dice que uno de los principios principales del creyente es la integridad. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 20, versículos 6 y 7, allá en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 20, versículos 6 y 7, nos dice la palabra del Señor. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. No hay una mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos que la integridad en la cual nosotros hemos vivido. Que ellos sepan que lo que nosotros tenemos honestamente o le hemos heredado honestamente, lo hemos ganado. Qué triste para mucha gente dejar un legado de hurto a sus hijos. Dejar muchas riquezas, pero tal vez riquezas mal habidas. Y en algunos lugares donde nosotros vamos, algunas personas nos dicen, bueno, no importa la forma de obtener los bienes, lo importante es obtenerlo. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que debemos ser íntegros en cada una de los negocios que nosotros hacemos o en cada una de las actividades que se relacionan con nuestra vida. Otro de los principios es que debe practicar el creyente es justicia. El creyente debe ser justo, debe actuar con equidad, dar a cada uno lo que corresponde, no hacer acepción de personas, actuar con objetividad, no sacar provecho en una situación en la cual quizás él tiene ventaja.
No, el creyente debe ser justo. Si usted, por ejemplo, practica en una o participa en una licitación, si usted es dueño de una empresa y participa en una licitación, usted no puede sacar provecho tratando de conocer el precio de los otros licitantes para quizás usted bajar su precio. No, usted debe actuar con justicia en cada una de las situaciones de la vida. Cuando tiene que tomar una decisión entre sus hijos, cuando tiene que decidir una decisión que influye mucho en su hogar, en su casa o en la iglesia o en la sociedad donde usted vive, tiene que actuar justamente. Mire lo que nos dice Miqueas, capítulo 6, el versículo 8. Miqueas también está en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6, el versículo 8 nos dice la palabra del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, actuar con justicia. Uno de los grandes principios de una vida centrada en el Señor es que nosotros seamos justos. Otro de los principios que debe practicar un cristiano verdadero es el amor, aceptación, consideración, preocupación por el prójimo, tolerancia, perdón y mutua edificación. Hay muchos de nosotros que ese principio nos cuesta cumplirlo. Amamos a los nuestros. Quizás amamos a la mitad de la iglesia, pero la otra mitad no la amamos. No amamos a aquellos hermanos que son un poquito difíciles de tratar. Tratamos de evitarlo. No amamos a aquel hombre que quizás cada día está allí en la calle tratando de hacernos quedar mal. O el que está en el trabajo y que muchas veces no nos considera. No, uno de los principios del creyente es que el creyente, por naturaleza, es una persona amorosa. Puede comprender a su prójimo y puede ponerse en el lugar de aquel que le ofende para tratarlo con amor. En Romanos capítulo 12, el versículo 10, ahora viniéndonos acá al Nuevo Testamento, nos dice la palabra del Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En la iglesia, este principio debe ser el centro de la relación entre creyentes. Debemos preferirnos unos a otros. Usted debería tratar de reunirse siempre con sus hermanas en Cristo, los varones con nuestros hermanos en el Señor, en vez de estar en el parque con los inconversos, prefiriéndonos unos a otros. Hemos compartido 3 principios que deben adornar la vida del creyente que camina en la verdad. El primero, integridad. Segundo, justicia. Tercero, amor. Y otro principio que el creyente debe practicar es la humildad. El creyente debe ser humilde. No debe ser orgulloso, soberbio, intolerante. No, debe ser humilde. Renunciar al orgullo. Reconocer que dependemos de Dios. Que nada somos lejos de Él. Y saber que necesitamos también a nuestros hermanos en Cristo. Necesitamos la comunión con la iglesia. Necesitamos a nuestra familia. Yo he oído a mucha gente que dice, yo no necesito de nadie. Qué triste. Son gente amargados. Gente que ni ellos mismos se toleran muchas veces. Qué tristeza. El creyente no debe actuar de esa manera. Debe ser humilde. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Acercándonos aquí muy cerca también de
Primera de Juan, Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira, el versículo anterior nos dijo, prefiriéndonos unos a otros. Y este pasaje nos dice que debemos considerar a nuestros hermanos como superiores. Hay mucha gente que quiere venir a la iglesia para ser el primero, para tomar el liderazgo, para que otros le sigan, para que ser los número uno dentro del cuerpo de Cristo. Pero mire lo que nos dice la Biblia: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No nos dice tú seas superior, no. Nos dice considera a los demás como superior a ti mismo. Otro principio que rige la vida del creyente que camina en el camino de verdad es la obediencia. Seguir el camino que Dios nos ha trazado por medio de la Biblia. Nosotros tenemos el manual del creyente, la carta magna del creyente. Así como nosotros tenemos en el país la Constitución Nacional, que es la carta magna de nuestro que rige la vida en Panamá, y que algunos de nosotros no la conocemos muy bien y a veces no la obedecemos, y por eso algunos nos metemos en dificultades por no conocer esa carta magna. Pero sabe, cuando no la obedecemos, el hecho de no conocerla no nos priva de nuestra responsabilidad. De igual manera, la Santa Palabra es la carta magna para el creyente. La Biblia es la carta magna para el creyente. El creyente debe vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Conocerla. ¿Sabe? Hay mucha gente que no quiere leer la Biblia porque no quiere enterarse. Ellos creen que si no se enteran, bueno, Dios lo va a pasar por alto. No. Al igual que no nos libra el castigo cuando cometemos un error en contra de nuestra Constitución. Asimismo, cuando nosotros nos desviamos de su palabra, no nos va a quitar la responsabilidad de responder ante Dios por nuestros hechos. Por eso tenemos que leer. Otro de los principios grandes que rige la vida del cristiano es la mayordomía. Reconocer que Dios es dueño de todo lo creado y nosotros somos simples administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay muchos creyentes, hay mucha gente que ha venido a los pies de Cristo porque quieren ser millonarios. Alguien les prometió y le dijo: si vienes a Jesús, todo tu problema se va a ir, y es más, te va a dar muchas riquezas. No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia no nos dice eso. Hay mucha gente que viviendo bajo ese criterio se han hecho ellos ricos a causa de las personas ingenuas que han depositado su dinero en los pies de estas personas que viven para ellos mismos, actuando de una manera cruel contra los feligreses que acuden a ellos. ¿Sabe? Hoy día estamos viviendo en muchos lugares la esclavitud religiosa. Hay muchos líderes que esclavizan a sus feligreses. ¿Sabe? En algunas iglesias se vive de temor. Cuando el líder llega, el pastor llega, el apóstol llega, la persona que está encargada llega, todo el mundo lo reverencia a él más que a Dios. La palabra de esa persona es ley. Y usted lo ve que anda lleno de lujos. Algunos cargan hasta guardaespaldas. Eso es antibíblico. La Biblia dice que nosotros venimos para servir. Jesús dijo: yo vine para servir, no para ser servido. Pero estos falsos profetas se sirven de sus feligreses. Se sirven de los suyos.
La otra vez estuve viendo en un video, no es de aquí de Panamá, es un video extranjero, pero un predicador se separaba en la espalda de uno de los feligreses porque según él no podía tocar el suelo porque era superior a todos. ¡Qué contradicción! A este pasaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. ¡Qué contradicción cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos ser servidores unos de otros! Y este hombre se servía. En otros lugares hay grandes predicadores que nunca andan en tierra. Tienen helicópteros. Van de su mansión al templo en helicópteros. Y salen de su templo hacia su casa o hacia donde van en helicóptero. No tienen relación con la gente. Esto es lo que la Biblia habla acerca de los distorsionadores del evangelio. Han distorsionado el evangelio y siguen engañando a mucha gente. ¿Sabe? La mayordomía es un gran principio en la vida del cristiano. 1 Corintios capítulo 4, el versículo 2 nos dice lo siguiente acerca de la mayordomía. Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Yo me pregunto, esos grandes predicadores que se han hecho de muchas riquezas, ¿podrán responder a Dios con fidelidad? ¿Han hecho buen uso del dinero de sus feligreses? Cuando dentro de su membresía y dentro del pueblo donde ellos están hay tanta gente con hambre y ellos viven en opulencia. Tienen terreno en todo lugar del país donde viven. Y su gente vive en extrema pobreza. ¡Qué triste! ¡Qué triste! La Biblia dice que todo hijo de Dios debe ser hallado fiel delante de Dios. Es uno de los grandes principios bíblicos. De todo lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a dar cuenta. Y debemos ser hallados fieles. Otro gran principio dentro del cuerpo de Cristo es la oración. El cristiano debe tener una relación personal e íntima con Dios, apoyándonos en el estudio de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Hay un dicho que se usa entre los creyentes que dice el cristiano que no ora, el diablo lo devora. Nosotros debemos orar en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. En cada ocasión que tengamos oportunidad debemos orar. Algunos me dirán, yo oro siempre, yo hago mi oración cuando voy a subir al bus, yo oro cuando voy a almorzar, yo oro cuando voy a desayunar, en la cena, etc. Pero debemos tener un tiempo especial para orar. Un tiempo dedicado para tener una relación íntima con nuestro Dios. Presentarnos delante de Él, que Él nos escuche. Y nosotros poder, en esa intimidad, escuchar la voz de Dios que nos habla. Otro gran principio es el servicio. Y vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo va pasando rápido. Nosotros debemos servir, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice San Mateo capítulo 20, el versículo 28. San Mateo capítulo 20, el versículo 28. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que encontramos aquí en este pasaje de San Mateo capítulo 20, el versículo 28. Nos dice la Sagrada Escritura: como el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo caen duro en esos falsos profetas, en esos falsos líderes que se sirven de la iglesia, se sirven de su congregación, se sirven de la ingenuidad, de la fe de las personas que creen en ellos. Jesucristo dijo: yo vine para servir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino para ser servido ni para servirse de nadie. Él vino para servir. Un gran ejemplo para cada uno de nosotros. El servicio es uno de los grandes principios en la vida del cristiano. El cristiano debe estar dispuesto a servir a su iglesia, a sus hermanos en Cristo, a su comunidad, en el lugar donde trabaja, a su país. El cristiano debe ser ejemplo de servicio. Y otro de los grandes principios que practica el creyente es la misericordia. Sentir el dolor ajeno y ayudar en las dificultades. Nosotros no debemos ser ajenos al dolor de otro. Cuando uno de nuestros hermanos sufre, llora, nosotros debemos ser solidarios con su dolor. Cuando en nuestra comunidad nuestros vecinos tienen dificultades, aunque no sean creyentes, nosotros debemos dolernos con ellos y debemos estar dispuestos a ayudar. Debemos estar dispuestos a ayudar. Así se practica la misericordia. Mire lo que dice Romanos capítulo 12 en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, dentro de los deberes cristianos, Romanos capítulo 12, el versículo 15, nos dice la palabra del Señor: bendecid a los que os persiguen, llorad con los que lloran. El 14 nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el 15, Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El cristiano debe ser misericordioso. Y otro de los grandes principios es el liderazgo. Ejercer influencia sobre otros de manera positiva con testimonio de vida, siendo Jesús nuestro ejemplo. El liderazgo no es sacar provecho de otro. El liderazgo es usar mis talentos para proclamar la vida, el nombre de Cristo a las personas que no le conocen. Alentar a la iglesia para que se entregue completamente a la adoración. No es traer detrás de mí mucha gente que me rinda pleitesía, que me ponga siempre la mano en el hombro y me diga: uy, qué bueno eres tú. No. Que me convierta en un líder que pueda predicar en todo tiempo y animar a otras personas para que acepten a Jesús como Salvador. Y el último principio que quiero compartir con ustedes, que nos distingue de aquella gente o de aquellas mentiras que el creyente debe conocer, es la unidad. Caminar con mi hermano un mismo camino, hablar una misma cosa. Hoy día nos falta unidad en la iglesia. Hoy día tenemos que mirarnos con amor. Tenemos que caminar con un mismo objetivo. Muchos de nosotros no toleramos que muchas de nuestras ideas en nuestra iglesia no se acojan. Y cuando no se acojan esa idea, ¿qué hacemos? Nos disgustamos, nos vamos de la iglesia, nos dividimos del grupo. No, debemos caminar con nuestros hermanos el mismo camino, unidos. Mire lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Nos dice las Sagradas Escrituras: os ruego,
pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hoy estamos hablando acerca de las verdades y mentiras que debemos conocer como cristianos. Hay muchos grupos pseudo cristianos que usan este versículo para decir que debemos unirnos con ellos. No, este versículo está impreso en la Sagrada Escritura para que nosotros nos unamos con los que vivimos una fe sana y verdadera, no con aquellos que están lejos del camino del Señor. Por eso nosotros no nos unimos con toda la gente que diga ser cristiano, no, porque hay muchos cristianos o mucha gente que se dice ser cristianos que no creen en Jesús, que no creen en el Espíritu Santo, que no creen que hay vida eterna. Entonces no practican los mismos principios y no creen lo mismo que nosotros creemos. Y saben, no podemos unirnos con esa gente, pero con la gente que cree en el Señor Jesucristo, que le ha dado su vida a Jesús, que sigue los principios de Jesús. El apóstol nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros, Iglesia Bautista El Faro, que estemos unidos. Hemos recorrido algunos principios que nos distinguen de aquellas personas que caminan en otro camino que no es el camino que nos lleva al cielo. Hoy hemos hablado acerca de la integridad, la justicia, el amor, la humildad, la obediencia, la mayordomía, la oración, el servicio y la misericordia, el liderazgo y la unidad, que son principios que adornan la vida del creyente. Hemos compartido 2 de los 3 puntos que habíamos seleccionado para este mensaje. El primero, debemos buscar a Dios con sabiduría. El segundo, como creyentes debemos tener cuidado con quienes nos relacionamos en la práctica de nuestra fe. Y el tercero y último, antes los ataques de las falsas doctrinas, debemos recordar que hemos sido comprados por sangre de Cristo por un precio muy alto y nada puede arrebatarnos de él. Mire lo que nos dice el versículo 4 al 6 de Primera de Juan 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Nos lo dice con seguridad el apóstol. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no proclamamos una denominación. Si bien somos bautistas, si bien tenemos una iglesia que se llama El Faro, nuestro principal anhelo es proclamar a Jesús como Salvador. Somos servidores de Jesús y estamos o hemos sido llamados para honrar su santo nombre. Como creyentes debemos afianzar nuestra fe en Cristo, saber que Él es el único camino que nos lleva al cielo. En San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, la Sagrada Escritura nos dice, San Juan capítulo 10, 27 y 28, mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Saben? Nosotros los bautistas predicamos o afirmamos el principio de que la salvación no se pierde. Una vez que hemos venido a los pies de Jesús y hemos entregado nuestra vida a Cristo, nuestra salvación es eterna, es por toda la eternidad. Este pasaje aquí lo confirma en San Juan capítulo 10, versículo 26. Pero vosotros, el 27 en adelante, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Eso no quiere decir que cuando usted viene a Jesucristo, como algunos detractores de nuestra fe lo dicen, usted puede hacer lo que le da la gana y es salvo. No, es que no va a seguir pecando. Por supuesto que vamos a pecar, porque día a día pecamos, pero no vamos a seguir pecando, no vamos a seguir en el camino del mundo que llevábamos antes de conocer a Jesús como Salvador. Vamos a ser íntegros en nuestra fe, vamos a permanecer en la fe. Y es posible que tal vez en ese camino vamos a dar tumbos, vamos a caer, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. Si nuestra fe ha sido verdadera, no hay licencia para pecar, no hay licencia para hacer lo malo. La única licencia es seguir pegados de nuestro Señor Jesucristo, caminando de su mano hacia la vida eterna. Como creyentes debemos afianzar cada día nuestra fe en Cristo. Debemos tener la seguridad que estamos en la verdad. Debemos estar seguros. Si alguien le preguntara a usted en este día, ¿qué sucederá cuando cierres los ojos y pases a la eternidad? ¿Dónde irá tu vida? Usted no debe dudar. Usted debe decir, voy a vivir con Jesús, porque Él es mi Salvador, porque he creído en Él. Mire lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 31 en el Nuevo Testamento. Este es el último versículo que vamos a citar. San Juan 8, 31. Nos dice la Sagrada Escritura. San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros estamos seguros de nuestra fe. No hay duda. No porque un líder humano nos lo ha dicho, no porque un líder secular nos lo ha dicho, sino porque Jesús lo ha afirmado en la Sagrada Escritura y nosotros lo hemos creído. Nuestros líderes nos guían en esa verdad predicada por nuestro Señor Jesucristo, de que somos salvos y tenemos esa seguridad en nuestra vida. Para concluir, el verdadero creyente en Jesucristo apoyará su fe en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Ante las avalanchas de mentiras religiosas que se vuelcan a su alrededor, persistirá en la verdad. No se apartará ni a diestra ni a siniestra. Guiado por el Santo Espíritu y apoyado por la enseñanza bíblica, seguirá caminando en los caminos del Señor. No se dejará influenciar por los falsos creyentes y no dará paso a doctrinas que niegan la verdad de Jesucristo sembrada en él. Será una persona que honrará a Dios con su vida y que podrá distinguir entre las verdades y mentiras que debemos conocer los cristianos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haberte conocido y darnos la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos tu palabra.
bendice tu palabra. Y así como tú has prometido, no permita que esta palabra vuelva a ti vacía, sino que dé frutos, Padre. Gracias por los hermanos que nos han sintonizado y que han podido escuchar tu palabra en este día. Que tu palabra sembrada, Padre, produzca grandes frutos en ellos, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este día. Dios les bendiga. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Saludos a todos. Bendiciones.